Hola, muy buenos días. Bienvenidos al seminario en línea Los básicos de la inspección eléctrica impartido por la ingeniera Jenny Riestra. Recuerden que durante la presentación pueden realizar preguntas o bien pueden levantar la mano para que su micrófono sea abierto y realicen directamente la pregunta. Podemos comenzar, Jenny. Hola, muy buen día a todos. Espero que les haya ido bien este puente, que hayan podido descansar. Muchísimas gracias por su tiempo. Me queda claro que el primer día, una vez que nos reincorporamos de unos días de vacaciones o de descanso al trabajo, vienen todos los pendientes. Entonces, con mayor razón, muchísimas gracias a aquellos que se están dando un tiempo para ponernos como parte de sus cosas importantes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de aquellas mediciones básicas que se deben de hacer o como sugerencia mínima que se deben de revisar en la parte de mantenimiento, en la parte eléctrica. La semana pasada empezamos hablando de la seguridad como parte de nuestro programa de mantenimiento. Decíamos que era sumamente importante que tuviéramos la capacitación adecuada del uso y manejo de los equipos al momento de hacer mediciones, porque si no, estando en una condición de riesgo por el entorno de trabajo en el que nosotros laboramos o nos encontramos, pudiéramos incurrir en fallas que pueden traducirse en una cuestión trágica o catastrófica. Entonces no queremos eso y precisamente por ello empezamos como primer tema de este mes de FLUC respecto a la parte de seguridad, ¿no? Hablábamos de qué condiciones o qué debemos de tomar en cuenta al momento de hacer la medición, cómo deberemos de diferenciar los equipos confiables, los equipos certificados, los equipos avalados y de que realmente cumplen con los estándares de energía en el que nosotros vamos a elaborar. Bueno, durante todo ese seminario se lo vimos. Y hoy vamos a hablar de estas mediciones, decíamos, básicas respecto que debemos de hacer en nuestra planta. Y bueno, vamos a recordar un poquito el esquema que tocamos la semana pasada, o que vimos de la semana pasada, un esquemático simple de lo que pudiéramos encontrar en nuestra planta, que es obviamente la alimentación principal, nuestros tableros de alimentación que alimentan diferentes cargas. Potencialmente muchas de nuestras cargas también son variadores de velocidad para controlar el corazón de la planta, que son motores ya conectados ya sea a bombas, a cajas de engranes, a compresores, molinos, bueno, dependiendo de la industria en la que nos estemos desarrollando. Entonces, bueno, esas son las mediciones o el esquema básico que nosotros tenemos. Ahora, vamos a recordar cuáles son las mediciones recomendadas que debemos de hacer en cada una de estas etapas. En la parte de entrada, bueno, tenemos que verificar la tensión nominal, que nuestra tensión nominal sea la correcta, la constante y esté en funciones de estándares. Ahorita vamos a revisar cuál implicaría ser el estándar. Revisar el desbalance de corriente. Ahorita vamos a ver también qué consecuencias puede tener esto. Revisar que no tengamos transitorios y si tenemos presencia de transitorios, potencialmente se nos pueden estar alarmando los equipos, también activando los termomagnéticos, bueno, revisar nuestro contenido armónico, revisar nuestro factor de potencia, que sin obviamente, si lo tenemos bajo, vamos a tener un costo adicional por penalizaciones, flicker, mediciones como hacer mediciones de termografía en tableros de distribución, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la parte de potencial en variadores? Bueno, que si no hay desbalance de tensión o de corriente, la señal de control, que no haya presencia de transitorios, perturbaciones igualmente armónicos,
cómo se encuentra la relación tensión-frecuencia y también se pudieran hacer inspecciones de termografía. Y finalmente en la parte ya realmente activa, que se revisar el desbalance igualmente de tensión, corriente, sobrecarga del motor, corriente nominal, la corriente de arranque, funcionamiento de monofásicos, fallos en rodamientos, revisar desalineación, desbalance, holguras, fallas de aislamiento y otra vez mediciones con termografía. De repente, ahorita enlistándolo son muchas mediciones. Bueno, ¿cuáles de estas son las más importantes en cada una de estas etapas que deberíamos de seguir? De eso, contamos con muchas herramientas, pero ¿cómo sabemos con qué herramientas debemos medirlo y por qué son importantes estas mediciones? Antes de hablar de modelos de Fluke, antes de hablar cualquier solución que Fluke ha desarrollado para la detección de un problema en particular o general, o global, es importante que nosotros entendamos qué herramienta es la más adecuada, cuándo un multímetro es adecuado, cuándo necesito más una herramienta más robusta, y lo más importante, qué beneficio me va a llevar el realizar esa medición, ¿no? Ahorita que estamos precisamente en la parte de optimizar, en la parte de ser mucho más inteligentes con nuestros recursos, una de nuestras mediciones es, bueno, precisamente, ¿qué beneficio voy a obtener al realizar cierta actividad? Entonces, bueno, ¿cómo realizar estas mediciones? ¿Qué mediciones deberíamos de hacer? Y voy a irlas desglosando en estas 3 etapas, una por una. Decía hace un momento que el primer punto de partida o la primer medición que deberíamos de hacer es en la parte de alimentación, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer en la parte de alimentación? Bueno, en la parte de alimentación pudiéramos hacer mediciones trifásicas. Lo ideal es hacer una medición trifásica. ¿Esto por qué? Porque me va a permitir tener una relación respecto a el comportamiento global. Esta es una de las limitantes que pudiera tener una medición con un multímetro o una pinza, que nada más nos van a permitir hacer mediciones monofásicas. ¿Son importantes? Sí, nos van a dar un estándar primero, sí. Sin embargo, una medición en el tablero de distribución en la alimentación es importante que, bueno, que sea de manera completa, lo más completa posible. Entonces, uno de los problemas importantes o de los que vamos a enlistar primero que se deben de revisar es la parte de transitorios, ¿ok? ¿Cómo se puede visualizar un transitorio? Aquí les tengo una gráfica en la cual nosotros podemos ver cómo sobre la señal senoidal se encuentran unas perturbaciones, ¿no? Se encuentra esta señal distorsionada, sin que esto caiga en un desbalance, sin que esto caiga en un problema de armónicos. ¿Cuál es la diferencia entre una caída de tensión y un transitorio? La caída de tensión se refiere a varios ciclos, es decir, que hay en varios ciclos una caída general de la tensión nominal. Sin embargo, en el transitorio es un evento rapidísimo. Hablábamos hace un momento, la semana pasada, que son los que pueden ocasionar hasta descargas o fallas a tierra si no se tiene bien aterrizado el sistema. Entonces, estos transitorios son eventos muy rápidos que van montados durante el ciclo de la señal, ¿ok? ¿Qué es lo que puede ocasionar o las consecuencias que puede tener un transitorio? Una ruptura del aislamiento del embobinado tiene como consecuencia un fallo del motor prematuro y un tiempo de inactividad no planeado. Eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Nosotros queremos ser lo más eficientes posibles durante nuestro trabajo, durante la elaboración de nuestras actividades. Cuando nosotros tenemos un paro, esto nos va a llevar a pérdidas económicas en la empresa.
¿ok? Entonces eso es lo que no queremos y precisamente por ello es una de las mediciones de importancia alta que nosotros debemos realizar. ¿Cuál es otra de las mediciones que es importante que nosotros diagnostiquemos? Bueno, aquí ya lo empieza a presentar o lo empieza o lo dice en el encabezado. Además de los transitorios, una medición importante puede ser también la parte de desbalance. ¿Cómo pudiéramos ver la parte de desbalance? Igualmente, si nosotros vemos una señal senoidal, lo vemos con nuestro sistema de distribución, perdón. Nosotros, equipos como el Fluke 435 nos permiten hacer una visualización en un esquema fasorial. ¿Esto qué implica? La relación entre magnitud y el ángulo de fase. Sabemos perfectamente que se llama sistema trifásico porque se encuentran desplazado una fase con respecto a otra 120 grados eléctricos. Entonces, idealmente cuando un sistema está balanceado, nosotros podemos tener el desplazamiento de 120 grados de línea 1 entre línea 2 entre 3 y línea 3 entre línea 1. Sin embargo, si esto no sucede por el tipo de cargas o la naturaleza de cargas que nosotros tenemos conectados, pues esto nos puede originar un desbalance. Los desbalances, difícilmente los sistemas de distribución trifásico a menudo alimentan cargas, si bien monofásicas, pero un desequilibrio en la impedancia o distribución de cargas puede contribuir a un desequilibrio en las tres fases. Las posibles fallas pueden encontrarse en los cables que vayan al motor, las pueden provocar esfuerzos en cada uno de los circuitos de fase en un sistema eléctrico trifásico, y la norma básica es que las tres fases de tensión deben de tener siempre la misma magnitud y decía también la misma fase, el ángulo de fase. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un desbalance? Pues el desequilibrio crea un flujo de corriente excesivo en una o más fases que a continuación aumentan la temperatura de funcionamiento, lo que lleva a una ruptura nuevamente del aislamiento del cable. Entonces aquí la importancia, si bien es media, pero es importante hacer la medición. Decíamos la semana pasada, lo que no se mide no se mejora. Entonces es importante que nosotros de manera continua estemos realizando mediciones. Otro punto importante de medición, también con importancia, pudiera decirse media, pero regreso, es por lo menos de los básicos que nosotros debemos de tener, es la parte de medición de distorsión armónica. En pocas palabras, los armónicos son cualquier fuente adicional no deseada de tensión de corriente alterna o corrientes que suministran energía a las bobinas, ya sea del motor o de nuestro sistema de distribución. Esta energía adicional no se utiliza para hacer girar o hacer un trabajo, sino que circula en el cableado y en última instancia contribuye a pérdidas internas de energía. Estas pérdidas se disipan en forma de calor, el cual con el tiempo deteriorará la capacidad de aislamiento de los devanados en el caso de un motor. Un poco de distorsión armónica de la corriente es normal, sin embargo, en cualquier parte de un sistema que alimente cargas eléctricas, es importante tenerlas vigiladas porque para que nosotros, el momento de, si nosotros decidimos, porque tengamos otras cuestiones como el factor de potencia, agregar un banco de capacitores, nosotros debemos hacer una medición de contenido armónico, porque si no luego suceden los famosos que explotan los bancos de capacitores. No es que exploten mágicamente, sino que entraron en resonancia junto con los armónicos. Para empezar a investigar la distorsión armónica, hay que utilizar un analizador de calidad de energía para controlar los niveles de corriente. Igualmente hay que verificar las temperaturas en los transformadores para asegurarse de que no se sobrecarguen.
cada armónico tiene un nivel aceptable de distorsión diferente que se define mediante normas como la IEEE 519. Si la gustan consultar, si gustan revisar esa norma, les va a poder permitir decir, ok, ¿cuál es la tolerancia que debo de tener en cada uno de los armónicos? Cada uno de los armónicos también va a tener un efecto en la fase de nuestro sistema de distribución eléctrico. Entonces, si también yo tengo ciertos niveles de armónicos, puedo estar generando un desbalance. Entonces, una de las consecuencias más visibles de los armónicos es que reduce la eficiencia de los motores, que obviamente se traduce en costes añadidos y aumenta las temperaturas de funcionamiento. No me acuerdo si lo dije la semana pasada, pero si no lo he dicho en varios webinars o en otros seminarios presenciales, y hay que recordar que por cada 10 grados Celsius arriba de la temperatura nominal del motor, nosotros le estamos dando o pegando a la vida útil a la mitad. Entonces, no queremos que un motor diseñado para durar 10 años nos dure solo 5. Es como meter el dinero a inversión y no nos dé el rendimiento deseado. Ahora bien, decíamos, también yo tengo que analizar qué beneficios me va a traer hacer este tipo de mediciones. ¿Por qué es importante hacer estas mediciones? Bueno, son las mediciones que más se traducen en pérdida económica a través de una factura eléctrica. Sí, Fíjate, preguntarte, buen día, ¿cómo evito los armónicos en una planta? Okay. Primero yo tengo que revisar qué contenido armónico tengo en el sistema. Esto a través de un analizador de calidad de energía que mida armónicos. Aún de las soluciones de Fluke, no todos nuestros analizadores miden armónicos. Pues primero, uno que tenga esa capacidad. Segundo, hay diferentes soluciones. APSA, por ejemplo, ofrece lo que son filtros de armónicos, ¿ok? Por ejemplo, un caso estándar, los variadores de velocidad, ustedes los pueden adquirir con filtro de armónicos o sin filtro de armónicos. Todos los variadores de velocidad, todos, la marca que ustedes quieran, sin filtro de armónicos van a generar cierto contenido armónico por la naturaleza del diseño interno del variador de velocidad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tiene electrónica. El filtro de armónicos en un variador de velocidad lo que hace es anular el contenido armónico o esa señal armónica que naturalmente saca el variador. En caso de que no hayan adquirido los variadores con filtro de armónicos, se puede colocar un filtro de armónicos, pero primero cuando ustedes los compran les van a pedir de qué frecuencia, ¿no? De qué armónico quieren hacer el filtro. Porque lo único que vas a hacer es, si tienes un filtro fijo, va a decir, ok, este filtro solo va a atacar a la quinta armónica, pero si tienes también séptima de alta magnitud, pues no le va a hacer nada. También se manejan filtros activos en los que tú puedes, si tú monitoreas, también por eso es importante que nosotros monitoreemos a lo largo de por lo menos así muy básicos, 7 días, por lo menos. Si se puede un mes es deseable. Monitorear las condiciones eléctricas. ¿Por qué? Porque tal vez los armónicos se presentan solo cuando activo cierta zona o cierta máquina de mi planta. Entonces ahí me conviene un filtro activo en el que solo cuando se presente cierto armónico puede entrar a funcionamiento. Si no, también va a ser una carga ahí que esté consumiendo energía a lo largo del tiempo. Una de las cosas que Fluke entiende es que debemos tener o visualizar rápidamente el retorno de inversión. Precisamente por eso el Fluke 435 adicionalmente cuenta con una calculadora de pérdida de energía. Esta calculadora de pérdida de energía nos hace las veces de nuestro financiero. Ok, ¿cuánto
¿Cuánta información de ingeniería se traduce en cuánta información financiera? ¿Cuánto potencia efectiva, cuánta reactiva, cuánto desbalance tengo, cuánta distorsión armónica tengo, cuánto obviamente esto me está generando en corriente de neutro y esto qué tanto en dinero se traduce? Yo introduzco el dato del costo del kilowatt por hora y entonces me va a permitir anualizar la pérdida que tengo por ese fallo de calidad de energía, cualquiera de estos tres. Esta es una patente que Fluke tiene en su analizador 435, 438, si queremos ver adicionalmente cuestiones de eficiencia de motores, en los que nos va a ayudar precisamente a que veamos rápidamente dónde nos tenemos que enfocar, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos de considerar para al usar o al definir la herramienta correcta para hacer este tipo de mediciones? Primera, transitorios no me lo va a permitir medir ninguna pinza perimétrica, ¿no? No me lo va a permitir medir, tal vez no todos los analizadores de calidad de energía, hay que revisarlo. Pero la parte importante que aunque yo haga una medición básica con un multímetro, recordemos que además de ver la parte de CAT y demás, debemos de buscar un equipo que mida valor RMS. Si nosotros no elegimos un equipo que mida con valor RMS, podemos incurrir en errores de hasta un 40% en el caso de aquellas señales que tienen diodos, que cuentan o cargas que tienen diodos. Entonces, ¿esto por qué es? Bueno, porque, y decía la semana pasada, ¿no? Aún los equipos Fluke diseñados en los 90 no son tan recomendados, o en los 80 o en los 70, no son recomendados usarlos hoy. ¿Por qué? Porque estos equipos fueron diseñados para cargas analógicas y ahorita tenemos más cargas también digitales. Los variadores de velocidad manejan muchos tiristores, diodos y demás. Fuentes o dispositivos no lineales, ¿ok? Entonces nos generan no solo un desfasamiento de tensión ni corriente, sino además que la forma de onda de la corriente se ve distorsionada por el efecto de estas cargas o de estos dispositivos. Entonces, estos dispositivos no son correctamente medidos con aquellos equipos viejitos que antes se manejaban con valor promedio. En cambio, ahora los nuevos equipos vienen diferenciados como True RMS, precisamente para que nosotros podamos utilizarlos en la industria. Si tienen, por ejemplo, hay una serie de multímetros Fluke que usamos solo para la parte educativa, perdón, que no tienen True RMS. Bueno, si eso se lo van a usar para la casa y demás, no hay tanto problema, pero para la industria podemos tener graves errores. Entonces, esto es uno de los puntos que principalmente debemos de considerar al momento de hacer una medición. ¿Qué más debemos de considerar? Obviamente, medir correctamente. ¿A qué nos referimos con medir correctamente? Yo puedo calcular o puedo medir desbalance con un multímetro. Bueno, con un multímetro yo pudiera hacer una idea de cómo se encuentra el desbalance. Sin embargo, yo comentaba, al momento de que no es un sistema, una medición trifásica simultánea, ¿qué pudiera suceder? Que en cuanto yo me cambie a la siguiente medición, bueno, pudiera tener alguna distorsión, algún error que no pude ver, ¿no? ¿Cómo lo pudiera hacer con un multímetro? Oye, mi equipo de técnicos, pues yo solo los armo con un multímetro. ¿Cómo? ¿Lo puedo diferenciar? Sí, lo puedo diferenciar. Puedo hacer una pequeña medición básica. No la mejor, pero pudiera ser una referencia. ¿Cómo se hace? Sumando las tensiones en cada una de ellas, sacando el valor promedio y de ahí sacando la desviación estándar. ¿Cómo se saca la desviación estándar? Con el valor
lo voy a enfocar con el valor máximo de las tensiones, de todas las tensiones que encuentre el valor máximo, menos el valor promedio. Eso nos va a dar la desviación estándar. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el valor de desbalance en tensión? La desviación estándar entre el promedio y ese va a ser el porcentaje de desbalance que potencialmente puede tener mi sistema. ¿Qué alcance le ven a esto? ¿O qué limitante le ven a esto? Alguno de los compañeros que esté en línea, ¿qué limitante le pueden ver a esto? En lo que lo piensan, les voy a comentar que un desbalance, por ejemplo, del 3% puede ocasionar que un motor trabaje únicamente al 90% de su potencia nominal. Entonces, mientras mayor sea el desbalance, menos eficiente va a ser ese motor al que está trabajando. Esta misma lógica la pudiéramos utilizar para calcular la desviación o el desbalance de corriente. Sí, es correcto, lo pudiéramos utilizar como referencia, que es lo mismo, la desviación estándar entre la promedio por 100, y ese es el porcentaje de desbalance de corriente que nosotros pudiéramos tener en nuestro sistema. ¿Alguien creo que levantó la manita? José Rodríguez, si me puedes escribir, por favor, o no sé si le puedan abrir el micro a José para que nos pueda comentar. Bueno, lo que te abren el micro o terminas de escribir en el chat, vamos avanzando. La pregunta aquí es, ¿esta medición es la correcta? ¿Es lo que yo espero? Por ejemplo, me comentan otra vez, el mínimo de porcentaje, ¿cuánto debería mantenerse ahorita de desbalance? Ahorita vamos a hablar precisamente de esta parte. Ok, tengo más manitas levantadas. Por favor, aquellos que hayan levantado la mano, escríbanme en el chat, porque yo no tengo la posibilidad de abrirles el micro, creo, para que puedan comentarme sus dudas. Bueno, aquí decía la pregunta es la forma correcta de hacer medición de desbalance? Bueno, aquí tengo un detalle. Primero decía, pues no es simultáneo. Otra de las cuestiones que diferencia es que no tengo la referencia en ángulo. O sea, yo solo estoy guiándome por la magnitud, pero yo no estoy viendo si adicionalmente yo tengo un problema por angularidad. Decía hace un momento que el desbalance no solo es por magnitud, sino también el ángulo de referencia entre fases debe de ser 120 grados eléctricos. Si esto no sucede o es mayor o menor por la naturaleza de la carga o por la naturaleza hasta del mismo armónico, yo también puedo tener desbalance sin que se presente un gran desbalance en magnitud. Entonces hay que tener en cuenta que la medición con pinzas amperimétricas o con multímetros está limitada. Ahora bien, y referido a la última pregunta que nos hicieron es, ¿qué más debo de considerar? Pues tengo que tener una referencia. ¿Cómo sé qué tan mal estoy? O sea, sí, 3% es mucho, 3% es poco, es la tolerancia, es, bueno, precisamente para esto también hay normas. La norma EN 50160 es una de las normas en las cuales nuestros equipos de calidad de energía se basan. La traen precargada, sobre todo la serie 430, 434, 435, 437, 438, y es precisamente una norma que nos indica cómo debe de encontrarse el valor tanto de frecuencia, de variaciones de tensión. Ojo, aquí te dicen, no debe de variar más menos el 10% del valor nominal en mi sistema eléctrico. ¿Y qué pasa con el desequilibrio de tensión o desbalance? Aquí nos dice que no debe
de ser mayor al 2%. Entonces, si yo estoy hablando de un 3% de desbalance, tengo un problema. Adicionalmente, ojo, esto es en tensión, ¿eh? De desbalance de tensión. Ojo, adicionalmente aquí te dice cómo debes de hacer la medición. La medición es a través de componentes simétricas. ¿Cómo se hace esa medición? Hay un webinar enfocado a explicarles qué es la parte de componentes simétricas, en donde se incluye realmente el ángulo de fase. Entonces, la medición por corriente con pinza perimétrico, con multímetro, no es la más adecuada. Ok, aquí tengo, ok, solo da una idea, son porcentajes, no es una medición real, exacto, la medición por pinzas o por multímetros no es una medición real y puede ser que estemos muy fuera de lo correcto, exacto, es lo que nos comentan. Y puede ser que estemos muy fuera de lo correcto, perdón. Diferencias de voltaje no dará diferencias de amperaje, por lo tanto, esfuerzos mecánicos del eje de un motor tendrá variaciones, temperatura y demás. Exacto, justo precisamente lo que acabamos de decir. La medición de desbalance a través de corrientes o de pinzas o multímetros, ya sea de tensión o de corriente, nos dará una idea, pero no es la medición correcta. También nos comenta Miguel, no sé si sea mi internet, pero se me corta mucho la voz, se escucha muy cortada. Por favor, avísenme, aquellos que si tienen también problemas así como Miguel, avísenme si también se corta la voz. Y si es así, pues buscaré tal vez hacer las transiciones más lentas, porque luego las animaciones son las que luego se entorpecen, ¿ok? Entonces, esas son las mediciones que pudiéramos tener. Me comenta José que él tiene buena recepción de audio. Entonces, tal vez Miguel, tal vez pudiera ser el internet de aquel lado. Ok, entonces, este es uno de los estándares que ustedes pueden seguir para saber si su sistema de distribución eléctrico se encuentra bien o se encuentra mal, ¿ok? Estos, como les comento, los trae precargados Fluke en sus analizadores de calidad de energía. Estos, las mediciones básicas, básicas que podemos hacer en la alimentación. ¿Qué mediciones decíamos, podemos hacer en la parte de cargas, pensando en un variador de velocidad, también la parte de desbalance de tensión, armónicos, tensión corriente, y vamos a ver, bueno, qué cuestiones eléctricas, decíamos hace un momento, un desbalance puede generar calentamientos, por eso hablábamos de hacer mediciones con termografía, y aquí vamos con un poquito de los ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, falsos contactos puede generar los transitorios, o sea, si yo mido transitorios en la parte eléctrica, puede ser un falso contacto, que esto puede verse como en la imagen de aquí abajo, de los fusibles, o como la parte de aquí arriba, que solo está calentándose una parte particular de mi sistema, que es más en conexiones. Aquí hay un desbalance, que aquí viene con un intercambiador de fases. Entonces, aquí se ve más caliente una fase que las demás. Entonces, así se pudiera representar los problemas que tenemos que mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué otros problemas pudiéramos ver con termografía? Decía, los transitorios, decíamos, eran un falso contacto. Ahora imagínense en alta tensión, ¿ok? Obviamente, decíamos la semana pasada, Fluke no maneja más que mediciones en baja tensión. Sin embargo, termografía sí lo puede usar en media y en alta tensión, porque yo no tengo contacto directo. Si yo uso una cámara termográfica y uso adicionalmente un lente gran angular, me va a permitir tener un acercamiento como el que estoy viendo en esta imagen. Yo, según yo, lo estoy marcando con el láser. Por favor, si me dicen, no se ve, Genia, avísenme. Esta parte, esta imagen, la imagen de aquí arriba, es sin lente gran angular.
Y aquí todas las cámaras a partir de la TI 200, 300 hacia arriba pueden tener acceso a lentes adicionales para hacer mucho más fácil la determinación de fallos a gran distancia. Entonces me va a permitir acercarme al problema sin que yo tenga físicamente que acercarme. Entonces, este tipo de calentamientos puede generarse un falso contacto y obviamente esto es en alta tensión, en lo que va media, en lo que va baja, se puede ver reflejado. ¿Ok? Entonces, aquí igualmente vemos calentamiento en conexiones. Entonces, esto es lo que nosotros pudiéramos encontrar en termografía. Por eso, prácticamente en todas las partes, hablábamos de termografía, ¿no? Más mediciones con termografía, aplicaciones eléctricas, en las cuchillas, en los aislamientos. Yo puedo estar viendo con termografía si hay algún fallo potencial y programar así mi mantenimiento. Entonces, todos estos problemas o estas mediciones con termografía es en la parte de alimentación, ¿ok? Todo esto en la parte de alimentación eléctrica. Entonces, pero hablábamos o empezamos a entrar en la parte del variador de velocidad. Aquí también hablaba de los transitorios. ¿Por qué se pueden generar transitorios en el variador o en la conexión variador motor? Por las corrientes reflejo de PWM. Esto puede deberse precisamente a un mal acoplamiento, ¿ok? Cuando no tenemos el cable de tipo variador adecuado, cuando no tenemos la terminación adecuada, no es la impedancia adecuada y entonces podemos generar esta corriente reflejada, que se vería como más o menos lo estoy mostrando aquí. Esta es la señal que nosotros veríamos con un osciloscopio. Ojo, y en la parte de la salida del variador de velocidad ya tenemos que migrar a un osciloscopio para medir tanto desbalance como de tensión o de corriente. ¿Por qué? Porque la señal que sale del variador de velocidad es una señal tipo PWM. Los analizadores de calidad de energía buscan una señal senoidal y la señal PWM ya no es una señal senoidal. Es una señal compuesta por pulsos, gracias a los tiristores. Entonces, estos equipos, estos picos que tenemos aquí se pueden hacer porque se refleja la señal por un mal acoplamiento. Una ruptura en el aislamiento del bobinado tiene como resultado tiempos inactivos no planeados. Entonces, esa es una de las consecuencias más importantes. Si nosotros tenemos continuamente calentamientos en los motores y no hemos identificado por qué, si se dan cuenta, varias de las situaciones, desbalance, ahorita transitorios, van a generar incremento de temperatura y eso va a afectar directamente al aislamiento. Por eso decimos que la vida útil del motor se va a la mitad, ¿ok? Me comentan que quieren seminarios de variador motor, que es muy importante para la industria. Sí, definitivo. Pues prácticamente a todos los, ya, más bien, voy a ir al revés. Prácticamente son muy pocos los motores que ya trabajan a carga plena. Entonces, sí, por eso es tan importante. Entonces, ¿cómo se pudiera ver? Bueno, ¿cómo se pudiera ver la consecuencia? Que hablo de ruptura de aislamiento. Aquí yo tengo un motor visto con una cámara termográfica y si se dan cuenta, se ve muy focalizado donde está el incremento de temperatura. Vamos a ver este mismo equipo, este mismo motor con una paleta de colores distinta. Nosotros en las cámaras termográficas de flujo, tanto en la cámara como en el software que es SmartView, podemos modificar la paleta de colores. Una de las grandes preguntas que me hacen en termografía es ¿qué paleta de colores uso? Pues yo les diría la paleta de colores también en la que más adecuado ustedes se sientan. Hay paletas de colores que son de dos colores, que es grisáceos o rojo intenso, o más bien que es como la de metal. Estas nos ayudan como a identificar más rápidamente dónde puede haber un problema. Pero las paletas de colores que incluyen muchos colores, es decir, que van desde el azul hasta los
blancos pasando por rojos y demás, y amarillos y naranjas, nos van a permitir ver mucho más claramente dónde se encuentra el problema, dónde se encuentra focalizado el problema. Aquí si se dan cuenta, en las dos se nota dónde está la zona de calentamiento, pero en esta imagen se ve mucho más clara hacia dónde se está centralizando. ¿Esto por qué puede ser? Puede ser una consecuencia de corrientes de reflejo, una, ¿no? Puede ser otras cosas, ¿no? El aislamiento también lo puede ocasionar otras situaciones. También las sobrecargas, ¿ok? Si nosotros sobrecargamos el sistema, nuestro motor, también va a sufrir calentamiento y también va a generar desgaste. Aquí las sobrecargas operativas las podemos revisar muy fácilmente con una pinza amperimétrica, no necesitamos sacar un osciloscopio o un analizador de calidad de energía, y sobre todo es de importancia alta porque el desgaste prematuro del motor y sus componentes mecánicos van a producir nuevamente una avería. Regreso, ningún variado, ningún motor, ningún sello, ningún valero trabaja a altas temperaturas. Entonces, ¿cómo lo veríamos en termografía? De esta manera, con si se dan cuenta, en general prácticamente todo el motor se encuentra a una temperatura alta, bueno, o presumiblemente alta. Nos faltaría revisar la escala de la paleta de colores y la escala de temperatura, pero pues, obviamente la zona de atrás, donde está el ventilador, es donde se aparenta estar más fría, ¿no? Entonces ahí pudiéramos ver la consecuencia. Si hay un incremento en la corriente, implica que está forzándose el motor y hay mayor corriente, puede también dañar la eficiencia del motor. Cuando nosotros queremos revisar la eficiencia de los motores, el Fluke 438 puede ser una excelente herramienta, porque no necesariamente solo voy a ver calidad de energía, sino voy a ver cómo está funcionando mi motor con respecto a la eficiencia de placa, ¿no? El NEMA al que está estandarizado, yo puedo configurar o decir, bueno, es NEMA 4, entonces al hacer la medición eléctrica va a determinar la eficiencia del equipo. Entonces, ok, esas son las mediciones decíamos que pudiéramos hacer en la parte del tren de variador motor, básicas, ¿eh? Básicas. No estoy diciendo que son las únicas que van a hacer, no. Son como las más básicas, o sea, esto es lo mínimo que deberíamos de revisar. Ahora, ¿qué pasa cuando nos pasamos al siguiente elemento, que vendría a ser ya, decía, el corazón del motor, el corazón de la planta, perdón, los motores y obviamente nuestras cargas sensibles como ventiladores, compresores, bla, bla, bla. Bueno, pues igualmente, decíamos toda la parte de desbalance, corriente nominal y corriente de arranque. Igualmente, fíjense en las pinzas amperimétricas. No todas las pinzas amperimétricas miden corriente nominal y corriente de arranque. La corriente nominal se mide a cierta velocidad de muestreo y la corriente de arranque a una velocidad muchísimo más alta. Entonces debemos de revisar las condiciones de placa y idealmente me estimado, son el doble de la tensión nominal lo que nosotros tenemos que medir de corriente de arranque. Si empezamos a ver un incremento en la corriente de arranque, pudiéramos presumir o pudiéramos revisar o suponer más bien que hay un problema potencial en mi motor. ¿Cuál puede ser? Aislamiento, desbalance, los que mencionábamos hace rato. En esta parte del tren de activación, ¿cuáles son las inspecciones mínimas o revisiones mínimas que yo pudiera hacer? Primera, que la instalación sea la correcta, que la alineación sea la adecuada. Esto es sumamente importante porque si no está bien alineado un motor, vamos a también tener consumos excesivos de corriente. La desalineación, recordemos, se produce cuando el eje de la unidad del motor no está alineado o no está equipotencial, ¿no? Que diga, el eje de rotación de la flecha del motor no está alineado o en el mismo centro de rotación que el de la carga.
o el componente que acopla el motor a la carga está desalineado. Muchos profesionales creen que un acoplamiento flexible elimina y compensa la desalineación, pero un acoplamiento flexible solo protege de la desalineación al acoplamiento. Incluso con un acople flexible, un eje desalineado va a transmitir fuerzas cíclicas dañinas por el eje y dentro del motor, teniendo como consecuencias un desgaste excesivo del motor y aumentando la carga mecánica aparente. Ojo, además la desalineación puede transmitir vibraciones tanto en la carga como en el eje de motor. Ahora bien, hay diferentes tipos de desalineación, ¿ok? ¿Cuáles son estos tipos de desalineación? El tipo de desalineación por offset o desplazamiento lineal, ya sea en vertical o en horizontal, que es muy sencillo de ajustar, simplemente moviendo de manera homogénea la máquina, ya sea o calzándola o desplazándola de forma horizontal, o en la parte de angularidad. En la parte de angularidad implica, la parte de angularidad implicaría, obviamente, que una parte, ya sea la delantera o la trasera, se encuentra con cierto ángulo. Obviamente, si nos vamos a la parte real de lo que nos podemos encontrar, es que es una desalineación compuesta, una combinación de desalineación paralela o de offset y angular. Casi toda la desalineación es desalineación compuesta, pero los profesionales hablan de desalineación como si hubiera solo dos tipos separados, porque es más fácil corregir la desalineación al abordar los componentes angulares y paralelos por separado. Ojo, ¿cuál es la consecuencia de una desalineación? Un desgaste prematuro a los componentes de la unidad mecánica que tiene como consecuencias, regreso, a averías en los equipos. Entonces, ¿cómo pudiera diagnosticarlo? Desde hace un momento, a través de una de sus consecuencias, que es vibraciones. Nosotros, a través del Fluke 810, podemos diagnosticar el fallo o saber que la vibración proviene por vibraciones, y para hacer la corrección tenemos el Fluke 830. Entonces, estos dos equipos nos van a permitir medir y corregir la falla. ¿Qué otro problema pudiéramos encontrar? Hablábamos de desequilibrio, desbalance anteriormente, pero ahorita pensémonos en la parte mecánica. El desequilibrio mecánico es una condición de una pieza giratoria, ahorita hablando de un motor, cuando el centro de la masa no se encuentra en el eje de rotación. En otras palabras, hay un punto pesado en alguna parte del motor. Aunque nunca se puede eliminar por completo el desequilibrio del motor, se puede identificar cuando está fuera del rango normal y actuar para rectificar a medida de lo posible el problema. El desequilibrio puede deberse a numerosos factores, entre los que se incluyen acumulación de suciedad, por ejemplo, los ventiladores, falta de contrapesos, variaciones de fabricación, una masa desigual en los bobinados del motor y otros factores relacionados con el desgaste, y un analizador o un comprobador de vibraciones puede ayudarnos precisamente a determinar si el problema de vibraciones es a partir de un desbalance. Todo esto lo puede hacer el Fluke 810, hacíamos, interpreta la información de vibraciones que adquiere su sensor y nos va a decir un listado de fallos que se pueden presentar a lo largo de o en la inspección o en el motor. Otro punto delicado y de lo que creo que más se cambia es la parte de los valeros. Entonces hay que revisar este desgaste de manera puntual. Esto también es una prioridad alta. Estas tres mediciones son de prioridad alta. ¿Por qué? Porque precisamente esto nos va a ocasionar consumos excesivos de energía y adicionalmente esto nos va a hablar de nuestro inventario. O sea, ¿qué tanto estoy preparado para hacer el cambio de un valero si hay un desgaste del mismo?
Entonces, un rodamiento averiado tiene un mayor arrastre, emite más calor y tiene una eficiencia menor de habido algún problema mecánico, ya sea que se desgaste la pista interna, ya sea que las bolas se hayan desgastado, ya sea que haya, precisamente por este desgaste, un problema ya en la lubricación, que haya metales ahí diluidos o desgaste en general. Y un fallo de rodamiento puede deberse también a varios factores. Una carga más pesada para la que se diseñó, decíamos sobrecargas, o sea, no van a soportarlo bien. Una lubricación inadecuada o incorrecta. Eso de que dicen más es menos, más es mejor, perdón, más es mejor, no. También los valeros tienen unas indicaciones de fábrica. Y entre esas indicaciones de fábrica viene la parte de lubricación. No hay que lubricarlo hasta que chorree aceite, porque también eso daña el valero. Un sellado ineficaz del rodamiento, desalineación del eje, o sea, lo que vimos hace 2 slides, también puede afectar los valeros, un ajuste incorrecto, desgaste normal por el tiempo, por el paso del tiempo, tensiones inducidas en el eje. Cuando yo tengo un mal aislamiento, la corriente eléctrica va a buscar el camino más fácil hacia tierra. Y gracias a la lubricación, al lubricante más bien, uno de los caminos más fáciles a tierra, ¿qué creen que sea? Sí, los valeros. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente eléctrica? Va a circular por la flecha y de la flecha se va a ir al valero y a tierra. Entonces, si encuentran algunas pistas rayadas, potencialmente puede ser por tensión inducida en el eje. Ay, Dios mío, yo estoy creída que está pasando ¿cómo se llama? El slide, pero no. Una vez que comienza la avería en el rodamiento, también se crea un efecto cascada que acelera el fallo del motor. Siempre he dicho, es una bola en la punta del Everest, una bola de nieve en la punta del Everest. Entonces, la viento va a rodar a través de la nieve, va a agarrar más fuerza y se va a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. El 13% de las averías de los motores se deben a fallos en los rodamientos y el 60% de los fallos mecánicos en una instalación se deben al desgaste de ellos, de los rodamientos, por lo que es importante aprender a detectar y solucionar estos posibles problemas lo más pronto posible, porque las consecuencias va a ser un desgaste acelerado en componentes rotatorios, decía valeros, sellos, lo que obviamente se va a traducir en averías y paros no esperados. La pregunta aquí, en resumen, ¿cuáles serían las mediciones sugeridas? Bueno, la medición sugerida en esta parte, haciendo a modo de resumen antes de terminar, y ahora sí me iría como casi al principio de esta presentación, en decir, bueno, ¿dónde o qué herramientas pudiéramos o soluciones tiene Fluke para nosotros? Este sería el resumen en general de las mediciones básicas. Decíamos, bueno, hacer mediciones en la parte de corrientes, de la parte de desbalance, de la parte de armónicos, eso lo podemos obtener a través de un analizador de calidad de energía, y si nosotros queremos calcular el retorno de inversión a través de estas soluciones, el 435 tiene esa calculadora de pérdida de energía. Decía hace rato también, bueno, en los variadores, si quiero ver a la salida, desbalance y demás, yo necesitaré un osciloscopio, idealmente de 4 canales, que me permita medir de manera simultánea las 3 fases. Entonces, ya sea con pinzas amperimétricas como accesorios, podré medir el desbalance en corriente, o en la parte de tensión, con canales completamente aislados para la seguridad del operador. Obviamente los osciloscopios, los multímetros de Fluke, que son un verdadero valor eficaz. Si yo quisiera medir aislamiento, los motores, ya cuando voy a parar de línea, por paro programado, tenemos mediciones de aislamiento y termografía, como vi en varias imágenes, y la dupla perfecta de vibración y alineación en caso de que yo me enfoque en la parte de la carga.
¿ok? Entonces, estas serían las soluciones como básicas, completas en todo mi tren de activación. Obviamente, según me vaya metiendo, introduciendo en las necesidades particulares, puedo encontrar equipos más enfocados. Entonces, ahora sí tengo 5 minutos focalizados a 100% preguntas. ¿Ok? Déjenme ver si no he contestado alguna. Me dice medición de vibración. Franklin, ¿a qué te refieres con medición de vibración? No, bueno, no sé si ibas a comentar algo, te quedaste a medio comentario. Es importante que cuando hablemos en la parte mecánica, la parte de vibraciones es la medición más oportuna que yo pueda hacer para revisar el desgaste o las fallas en mis equipos. Es el primer indicador de algún posible problema. Si yo voy a ultrasonido, implica que ya pudo haber pasado mucho más, o yo ya pude haber diagnosticado a través de vibraciones que iba a tener un desgaste mayor y llegar a ultrasonido. Si llega a termografía, o sea, termografía, como lo vimos en las imágenes, cuando ya llega una imagen termográfica al calor, es tanto como cuando nosotros nos enfermamos, uno de los indicadores de que algo está mal, obviamente es el dolor de cuerpo, pero también es la fiebre. Nuestro cuerpo nos dice, ojo, warning, 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 warning. Lo mismo sucede con el motor. Ya cuando algo el fallo empieza a ser más prolongado, empieza a incrementarse la temperatura en los equipos en general. ¿Cuándo se mide termografía? En un estado estable, o sea, no al arranque, porque en cuanto enciendo no va a empezar a ver el problema, tiene que encontrar su equilibrio térmico, pero esto nos va a estar diciendo si hay algún posible problema. Mencionó un equipo de medición de aislamiento de motores. ¿Cuál sería? Mira, dependiendo de qué tensión eléctrica tú estés trabajando, a la tensión nominal de tu motor. Recordamos que por lo menos se debe de hacer por lo menos 2 veces la tensión nominal, de 2 a 3 veces es la tensión de prueba de DC que le tienes que hacer. Entonces hablamos de mediciones portátiles, el 1507 o el 1587 FC, que ya es un multímetro con funciones de aislamiento y con conectividad inalámbrica. O si ya voy a medir ya cables o subterráneos y demás, yo puedo pensar en un 1550 C que va a 5000 volts y el 1555 que va a 10,000 volts. Son todas las opciones de aislamiento que nosotros tenemos, ¿ok? Y nos permitirá medir aislamiento entre fases o solo a tierra, también entre fases, sin problema. O sea, solo hay que revisar, obviamente, las conexiones. Por ejemplo, si yo voy a checar las fases entre un motor, tendría que desconectar las fases físicamente. Si yo hago servicio de mantenimiento motores, yo tendría que checar las fases, pero desconectándolas entre sí, porque internamente están conectadas. Entonces, si yo hago una medición de aislamiento, me va a decir un valor muy bajo. Ok. ¿Qué más? Bueno, ya aquí Franklin me comentó que ya le respondí su pregunta de vibraciones, entonces ya puedo pasar a la siguiente pregunta. Ok, hola, nos dice Jorge, ¿cómo son realizadas las pruebas de vibración y alineación? ¿Alguna especie de sensor o algo así? Ok, el Fluke 810, te voy a hablar primero de vibraciones, no es el mismo equipo y no, obviamente no son los mismos sensores para uno y para otro. El Fluke 810 tiene un sensor triaxial piezoeléctrico. ¿Qué significa esto? Tú colocas el sensor en ciertas posiciones, que es lo más cerca del valero posible, y esta vibración se transmite al cristal que está en el sensor. Este cristal lo va a transformar esa señal mecánica en una señal eléctrica que ya llega al analizador de Fluke, el 810, y el 810 interpreta esa información y te da un resultado en campo por ti.
En el caso del Fluke 830, que es el alineador de motores, lo que tiene es un láser, ¿ok? Tú vas a colocar el láser en tu bomba, por ejemplo, y el sensor del láser en el motor. Estos dos los vas a hacer girar de manera simultánea y vas a obtener una figura geométrica, o el equipo obtiene una figura geométrica y determina si tienes una alineación por angularidad o por offset o paralela. Y a través de ahí te va a decir qué tanto necesitas hacer las correcciones, ¿ok? Aquí es precisamente donde me gusta siempre irme o presumir la página de Fluke, porque en la página de Fluke ya podemos nosotros ir a conocer un poquito acerca de la parte de educación, que tenemos demostraciones y videos donde ustedes pudieran conocer algunas de las soluciones que nosotros manejamos. Aquí ya estoy en la página de Fluke. Hay varios videos, hay guías de selección, hay multímetros y demás. Hay hasta calculadoras de retorno de inversión. Por ejemplo, hay una calculadora para calidad de energía y multímetros que manejen registro de datos para que ustedes puedan decir, bueno, si es bueno o no es bueno hacer este procedimiento o calcular o hacer este equipo. Entonces, déjenme buscarles el 830. Si ustedes van en la parte superior, van a poder hacer una búsqueda por el modelo, el Fluke 830, para que yo se los pueda mostrar. Es el alineador. Ustedes puedan conocer un poquito de él, que ahorita no puse como tanto. Esto es lo que les comento. Disculpen, tengo una alarma. Tienen aquí, sí se puede ver. Por favor. Se puede ver el sensor y el reflector, perdón, el reflector. Aquí ya no, yo lo que haría es, lo coloco en una parte de la máquina, en el motor, y es en la bomba y en el motor, lo refleja y va a captar la información reflejante y aquí me va a interpretar la información. Entonces va a ser de manera muy sencilla, en el mismo equipo. Aquí se puede ver tal vez un poquito mejor cómo yo tengo instalados los sensores y los voy a leer por Bluetooth y el mismo equipo me va a dar un diagnóstico, ¿ok? Entonces sí, son equipos distintos. Sí, cierto, Franklin, yo desde la semana pasada soy de lo peor, quedé de darte los datos de nuestros compañeros en Perú. Todavía no los tengo, la verdad se me había olvidado. Discúlpame, no sé a veces dónde tengo en la cabeza, no fue personal. Ahora sí déjame anotarlo. Ponme tu correo, porfa, en el chat, Franklin, para que averigüe los datos de la gente de Perú y te los mando. Ya lo anoté, así prometido. Entonces, aquí pueden conocer un poco más de cada uno de los equipos. 810, 435, 830. Y bajar su información técnica y algunos videos. Y obviamente en la página de APSA, ahí también ustedes van a poder encontrar información. Ya nos dieron las 11:04, y luego me regañan porque me tardo un poquito. Entonces, si tienen alguna pregunta, creo que todavía nos podemos quedar un poquito más aquí. Y en lo que yo anoto el correo de Frank, si tienen alguna duda, aquí estamos, un par de minutos más. Si no, por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente semana. Yo sé que es Semana Santa, que algunos se pudieran ir de vacaciones. Yo no me voy a ir de vacaciones porque queremos darles otro webinar. Espero que haya sido de calidad, que les haya sido importante la información que le estamos dando. Por favor, si hay algo que dice, oye, Jenny, me gustaría que ampliaras,
me gustaría que retomaras tal cosa, por favor, para el siguiente webinar, por favor, en la encuesta que les manda APSA, denos la retroalimentación. Estamos para mejorar, estamos para darles la información que ustedes realmente necesitan y por favor no duden en que lo tomaremos de la mejor manera. Si no tienen ninguna otra duda, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana con otro tema de mantenimiento, de soluciones de Fluke, cómo ayudarles a mejorar su sistema con el tema cómo realizar un análisis de energía. Ahora sí me voy a enfocar la siguiente semana única y exclusivamente a análisis de calidad de energía. ¿Okay? Aquellos que les interesó transitorios, armónicos, desbalance, lo vamos a ver la siguiente semana. Okay. Genia, piden si puedes poner por favor la página de Fluke en el área de preguntas para que todos tengan el link. Ok. Lo pongo aquí para todos. Sí, que ya la mandé. Es www.fluke.com/MX. Ahí lo pueden encontrar y ahí van a encontrar el centro de soluciones, los demos virtuales, las descargas de software. Algunos softwares son gratuitos, los pueden descargar y pueden vivir la experiencia de algunas soluciones, ¿vale? Ok, claro, Manuel dice, ¿me pueden compartir la presentación? Claro que sí, de hecho al finalizar la sesión se les manda un correo donde pueden encontrar tanto esta sesión grabada como la presentación. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Okay. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Diana Riesper, por la presentación y agradecemos su asistencia a este seminario, los básicos de la inspección eléctrica. Que tengan un muy buen día a todos e inicio de semana laboral. Hasta luego, bye. Hasta luego.